Buenas tardes, saludos estimados participantes, bienvenidos a este encuentro síncrono de la clase Obligaciones parte 2. El tema que vamos a tratar hoy, obligaciones extracontractuales. Bienvenido al alumno Bellarín que se encuentra de manera presencial en la sede del IETSI. Quería recordarles, estimados participantes, que la asistencia a clase será evaluada para lo que es la actividad sumativa número 4. Entonces, por tanto, quienes se conecten de manera sincrónica, como hoy aquí de forma presencial, pues ya saben que tienen unos puntos de más dentro de lo que es la actividad número 4. Bueno, estimados participantes, la clase de hoy va a ser un poco dinámica, un poco veloz, por decirlo así, de cierta manera. Vamos a hablar de lo que son las obligaciones extracontractuales, que es el tema número 2 y que ha sido evaluado tanto en la actividad sumativa número 2 como en la actividad sumativa número 3, ¿no? Si no me equivoco, la memoria no me falla, la actividad sumativa número 4 vamos a hablar de la extinción de las obligaciones, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar de lo que son las obligaciones extracontractuales. Las obligaciones extracontractuales van enmarcadas dentro de lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil extracontractual, junto con la responsabilidad civil contractual, forma parte de un concepto más amplio, la responsabilidad civil. ¿Y qué es esa responsabilidad civil? Esta es considerada la obligación de una persona que va a reparar un daño que ha causado mediante una indemnización de dinero de forma general. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la responsabilidad extracontractual es una responsabilidad que no va a nacer de un contrato, van a ser de un hecho que por impericia, negligencia, vamos nosotros pues a ejecutar lamentablemente y por tanto le vamos a causar un daño a otra persona. Bellarín, ¿usted tiene algún ejemplo de lo que es la responsabilidad civil extracontractual? Ajá, un accidente de tránsito. Ok, sí, exactamente. Ese puede ser un ejemplo de una responsabilidad. Si yo voy manejando y agarro mi teléfono para leer un mensaje que me acaba de llegar, voy así y no miro y me llevo a una persona y la atropello, nace una responsabilidad civil por mi negligencia. ¿Ok? Bueno, por aquí se está conectando alguien. Buenas tardes, pero no tiene su nombre y su apellido para poder eh, sumarle la asistencia. No sé si se presenta o cambia el nombre. Bueno, esa es la responsabilidad civil, ¿ok? La responsabilidad civil también puede definirse como una institución jurídica destinada a proporcionar a quien ha sufrido un daño como consecuencia de una actividad que es, vale la redundancia, activa u omisiva de otra persona. Los mecanismos jurídicos necesarios para obtener su reparación o su compensación. ¿Cuál sería una actitud omisiva, Bellarín? Pero eso sería ya una demanda de responsabilidad contractual. Cuando hablamos de una responsabilidad civil por omisión, por ejemplo, podríamos entonces hablar de que en un centro comercial, por ejemplo, donde las personas dedicadas al aseo del centro comercial limpian el piso, coletean el piso, como se dice aquí en Venezuela, no colocan la señalización necesaria para que las personas tengan la precaución de no pisar, de no caminar por ese suelo mojado. Entonces, si no hay una señalización donde diga, atención, piso mojado, cuidado, y la persona camina por allí, hay una acción de omisión por parte del trabajador del centro comercial, la cual puede causar un daño. ¿Y cuál daño sería? Pues que la persona resbale, se caiga y, por ejemplo, se fracture un brazo. No, estamos hablando ahorita de la parte omisiva. Entonces, ¿qué quiere decir que es una omisión? Que la persona responsable de la limpieza de dicho centro comercial no colocó oportunamente esa señalización. Y por eso la persona resbala y cae. Y como nos dice el compañero Bellarín, no solamente puede ser partirse un brazo, sino que también se le pudo partir el teléfono. Y el teléfono lo utiliza para trabajar. Entonces,
mientras que arregla ese daño puede perder una suma de dinero por no poder contestar el teléfono. Buenas tardes a la participante que se conectó. ¿Me puede decir, por favor, cuál es su nombre y su apellido? Diagni Marrufo. Marrufo. Marrufo Velasco Diani Ángela. ¿Sí? Ajá, sí, se pronuncia Diagni. Diani. Ok, bienvenida. Bueno, para hacerte un repaso rápido, estamos hablando de lo que es la responsabilidad civil por un hecho que es imprudente, negligente. Entonces, el ejemplo que acabas de escuchar es una acción omisiva, ¿sí? De omisión. ¿Ves? Y acabé también de dar un ejemplo de lo que es una acción activa. Esa acción activa es la negligencia de un conductor, por ejemplo, que va manejando, pero va revisando al mismo tiempo su teléfono. Entonces es negligente y pues se lleva a otra persona. Entonces ahí no hay un contrato, porque usted no tenía firmado, vamos a decir, Diani, ¿sí? Diagni, Diagni. Diani, que tú vas manejando. Tú no tienes un contrato con el peatón. Claro. Entonces, es una responsabilidad extra contractual, es extra de un contrato porque no existe un contrato y nace de la Claro. negligencia impericia, ¿ok? La responsabilidad civil es la obligación de resarcir que pesa sobre el patrimonio de la persona que ha causado el hecho lícito. O sea, esa obligación de resarcir es pagar una indemnización en la mayoría del tiempo. Vamos a pagar esos daños que yo le causé porque yo me llevé a la persona manejando y la persona pues ahora tiene que ir al hospital, a la clínica, tiene fracturas, perdón, o en el caso de la omisión, el ejemplo que nos daba el compañero Bellarín, aquí que está de manera presencial, se le dañó el teléfono, pero resulta que esa persona trabajaba a través del teléfono, ¿ok? Entonces, como ya no puede percibir ese dinero que se ejerce a través de su teléfono celular, va a haber una descompensación monetaria. Y entonces, ¿quién tiene que indemnizar esa compensación monetaria que sufrió la persona? El agente activo del hecho ilícito. Ok. Todo el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo. Esto es una frase en el derecho civil importantísimo. Y este es un principio fundamental patrimonial. Y es la idea de que soporta en el sentido de la responsabilidad civil que la responsabilidad se atraviesa a partir de una obligación. ¿Cuál es la obligación? Reparar el daño que usted le causó. ¿Y qué es eso? Una conducta culposa. ¿Ve? Entonces podemos ver los dos escenarios, la acción activa o la acción omisiva. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad civil? Es una finalidad reparatoria, porque va a reparar ese daño causado. Indemnizatoria, porque ¿cómo vamos a reparar? A través de una indemnización monetaria. Es compensatoria también. ¿Por qué? Porque vamos a compensar lo que tenemos que devolver la acción como si nunca hubiera existido. Es reconocida por medio de la ley, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que busca estas acciones extracontractuales? Que la persona vuelva a su estado. La persona estaba cruzando cuando estaba en rojo, pero si fue atropellada, ¿cuál es la finalidad de la responsabilidad civil? Que vuelva a estar como estaba en ese momento antes de ser atropellada. Que su teléfono vuelva a estar como estaba antes de haberse caído por la mala señalización. Y es preventiva. ¿Por qué? Porque va a conducir a los ciudadanos a tener prudencia para evitar el compromiso de la responsabilidad. Si usted es prudente, usted no va a manejar mirando su teléfono, porque usted sabe que puede ocasionar un accidente de tránsito. Y si usted es esa persona que limpia el Sambil, por ejemplo, y a usted efectivamente, cuando llega a su trabajo, le dicen, mire, aquí está esta señalización. Cuidado, piso mojado. Cuando usted vaya a coletear, usted debe colocarla para que los que nos visiten en el centro comercial puedan observarla. Entonces, es una prevención que nos hace lo que es el derecho civil a través de la responsabilidad civil extracontractual, algo que nadie se espera, porque si tú firmas un contrato, ¿sí?
por lo menos ustedes como estudiantes firman un contrato con la universidad, ¿cierto? Y si ustedes no presentan sus actividades sumativas, ¿cuál es el resultado? Ustedes pues no van a aprobar la materia. Hay un contrato de por medio. Es, hay un cumplimiento. En cambio, en la responsabilidad civil extracontractual no. Ustedes no firmaron nada. Son cosas que pasan en la vida cotidiana por negligencia, impericia de las personas. En efecto, si sabemos que seremos sujetos de responsabilidad patrimonial, en caso de dañar a los demás, seguramente pues nos reprimiremos de ese actuar culposo. Nosotros lo que no queremos es pagar, porque a quién le gusta, Diani, que les tenga que uno que pagar dinerito que es de uno por una acción que uno no quería cometer. ¿O a usted le gustaría que tuviera que pagar una indemnización de 1 millón de pesos, por ejemplo, a otra persona? No. No, a nadie le gusta, por eso es preventiva. Bueno, la normativa jurídica, la base legal, la vamos a encontrar en el artículo 1100, me equivoqué aquí, 1185 del Código Civil. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe por el objeto en vista del cual se ha conferido ese derecho. Esa es la base legal, nuestro Código Civil. Dicha disposición establece entonces, ya va, en forma clara que la responsabilidad civil extracontractual es que somos en general responsables del daño causado a los demás por nuestra culpa o nuestro dolo. Esto constituye el régimen ordinario en general basado en la culpa, sin perjuicio de los distintos regímenes especiales en materia de responsabilidad civil que incluyen la culpa objetiva incluso en el propio Código Civil. Pero cuando no disponga la ley un régimen especial de responsabilidad, la responsabilidad ordinaria es el supuesto general o norma del hecho ilícito, que es el 1185 del Código Civil. ¿Qué es el hecho ilícito? Cuando la obligación de reparar el daño causado no deriva de un contrato, que es lo que les he explicado desde el principio de esta clase, o cuasi contrato, sino que es consecuencia de la inobservancia del deber general de no dañar a los demás, estamos ante la responsabilidad civil extracontractual. Por tanto, la obligación de responder patrimonialmente por el daño causado deriva de un hecho ilícito. Este último viene dado por una conducta antijurídica y culpable que ocasiona un daño a otro. Y aquí es bueno establecer lo que les he pedido, no me recuerdo si fue en la actividad 3 en la exposición, las diferencias entre lo que es un hecho ilícito y un delito penal. Y es que un delito penal está establecido, está tipificado en la norma penal. Existe un código de conducta donde donde el legislador, perdón, establece, tranquilo, establece que agarrar un puñal con toda la intención y clavársela al alumno Bellarín es un intento de homicidio o un homicidio, depende del nexo causal y de la finalidad que se ve en dicho acto. Mientras que un hecho ilícito, vuelvo e insisto, es a través de una negligencia. Tú no querías que pasara. Tú no querías, tú como limpiador del piso del centro comercial, no querías que la persona pasara por allí y se cayera y se le partiera el teléfono o se partiera un brazo, pero fue tu negligencia. Y eso no está tipificado, ¿sí? Porque no hay una intención, sino que hay una actuar que es culposo o doloso, por tu acción o por tu omisión. Se afirma con base en los elementos que conforman que el hecho ilícito es una conducta siempre antijurídica, culpable y dañosa, que impone a su autor la obligación de reparar los daños.
Esto es que propicia la responsabilidad civil. O dicho de otra manera, hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa un daño a otro y que responsabiliza civilmente. Además de eso, el hecho ilícito constituye un hecho culposo o injusto que causa un daño, por lo que cualquier acto que sea ilícito, que ocasione o depare en un daño cualquiera a otro sujeto de derecho, debe conllevar el nacimiento de una consiguiente obligación de reparar o indemnizar el daño. El hecho ilícito constituye una conducta antijurídica y culpable que va a causar un daño a otro, por lo que la antijuricidad es ser contrario a derecho, por constituir una situación que es prohibida por el orden jurídico y es una nota necesaria de la característica del hecho ilícito. ¿Hasta ahora llevan alguna pregunta? Usted, estimada participante. No, Ok. Elementos esenciales del hecho ilícito. El daño, la culpa y la relación de causalidad. Tales requisitos son concurrentes, o sea, se necesita que los tres existan al momento de que nace esa responsabilidad, porque si no están los tres concurrentemente, no es una responsabilidad extracontractual. De allí que afirme que para que mediante el acto ilícito deben concurrir un elemento objetivo, la violación del orden legal, un elemento subjetivo, voluntariedad del acto, ya sea imputable por dolo o por culpa, y un elemento externo material, el daño. El principio elemental que preside la responsabilidad extracontractual es que la víctima de un daño debe quedar indemne a las consecuencias del daño. De allí que el perjuicio nace una obligación de indemnizar. El más importante de estos elementos es el daño, para que se pueda reparar, porque si no, no hay una conducta, no hay un aceptable. Necesitamos que exista un daño, que la persona se haya perjudicado para que la otra persona pueda entonces hacer un pago patrimonial. Eso también es otra de las diferencias que existe del delito penal. ¿Por qué? Porque el hecho ilícito no condena a la persona a perder su libertad, sino que lo que va a haber es una disminución patrimonial, una sanción patrimonial. Es decir, de su dinero va a haber una disminución para arreglar ese daño que usted le ocasionó a un tercero. Mientras que si usted con intención atropella a una persona, o sea, no fue por negligencia, sino que Angela dijo, no, el profesor Jason no sabe pronunciar bien mi primer nombre, entonces lo voy a atropellar. Y acelera el carro cuando yo voy saliendo de aquí de Lietzi. Entonces, cuando ella acelera el carro, ya tiene una intención de hacer daño. No fue negligencia, no fue imprudencia, y entonces allí vamos a realizar lo que es una denuncia ante el Ministerio Público y nos vamos para la parte penal. Bueno, estimados participantes, esta era la clase de hoy, por eso les dije que era muy corta, muy dinámica, porque vamos a establecer entonces cuáles eran los elementos esenciales, porque nace lo que es las obligaciones extracontractuales y pues nada, eh, la cuarta actividad va a ser un caso práctico, el cual deben leer, analizar y responder con base no solamente a la extinción de las obligaciones, sino con base a todo lo que hemos visto a lo largo de este programa académico. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia.